bendición estar aquí con ustedes hoy. Y quiero que vayamos rápidamente al libro de Marcos capítulo 5. Si tiene su Biblia, si la tiene su teléfono, pues no abra el Facebook. Vamos a buscar su face en su book hoy, su rostro en su libro. Pero vaya al libro de Marcos capítulo 5. Gracias a los pastores por el privilegio que nos dan de servir y sumar a lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo cosas grandiosas aquí en Barcelona y en City Church, amén. Dios está haciendo cosas sorprendentes que van a provocar que la ciudad sea trastornada con el evangelio de Jesucristo. Y a Dios le ha placido usar gente como usted, como yo, para ir a tocar lugares con el evangelio de Jesucristo. Así que vamos a hablar acerca de un encuentro de adoración que una persona, quizás un joven, tuvo con Cristo. ¿Lo tiene? Vamos a leer del versículo 1 al 20, todos juntos. A la cuenta de 3 lo vamos a leer desde acá. Marcos capítulo 5. Será Marcos 5, cuando habla acerca del endemoniado gadareno. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo aquí en la pantalla, a la cuenta de 3, en voz alta. 1, 2, 3. Vinieron y cuando a su encuentro un hombre con espíritu inmundo, y que tenía su morada entre los sepulcros, nadie podía atarle ni aun con cadenas. Siguiente, por favor. Porque muchas veces mas las cadenas se le habían hecho pedazos, desmenuzado los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre hiriéndose con piedras. Cuando vio pues, se arrodilló ante él, lo adoró, y clamando: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios. Porque le decía, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: porque somos. Y le rogaba. Estaba ahí cerca. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Siguiente. Y luego Jesús, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar, por un despeñadero en el mar, y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Siguiente. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado el demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y celebraron con él. No. Y le aplaudieron y tuvieron miedo. Y le contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio de los cerdos. Siguiente. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que se quedase con él. Mas Jesús, sino que le dijo: el último comenzó a publicar. ¿Cuántos dicen amén? Encuentro de adoración. Dicen por ahí, no me confirman, pero ¿cuánto cree usted que cuesta un cerdito aquí en España? Usted lo come el choricito, pero ¿cuánto cuesta un cerdito más o menos? A mí me dijeron que en Inglaterra cuestan como 1000 libras cada uno, pastor. 1000 libras cada cerdito. De repente nos dice la historia que Jesús va entrando a una comunidad. Ahí hay un joven que estaba despreciado, olvidado por la sociedad. Quizás un joven con
con sueños, quizás una persona que soñaba con casarse, con tener un futuro, con graduarse en la universidad, con hacer algo en esta vida, pero por cosas de la vida, por cuestiones en el camino, terminó atado. Diga conmigo atado. Diga conmigo encadenado. Y la Biblia dice que vivía entre los muertos, vivía en los sepulcros, estaba viviendo entre los muertos y se hería a sí mismo. ¿Conoce gente en Barcelona que quizás están así, deprimidos, atados, encadenados? ¿Cuántos conocen gente así quizás? En los colegios, en las universidades. Y son como muertos en vida. Y de repente nos dice la Biblia que Jesús llegó a este lugar, y donde quiera que Jesús llega, ahí hay un impacto en todas las áreas de la vida. Amén. No solamente en el área espiritual, pero aún en el área económica hubo un impacto poderoso en el área. Los cerditos que se fueron ahí en el despeñadero, ¿cuántos eran? Era como un hato de cerdo, ¿cierto? Un hato. Más o menos serán unos 200 cerdos los que se fueron ahí. El impacto económico para salvar a una alma en esa tarde, 200,000 libras esterlinas. ¿Cuántos eran en euros, pastor? 240,000 euros por sanar y por salvar un alma, un adorador. Porque para Dios, cada uno de nosotros es sumamente importante. Para Dios, las personas que conocen en tu trabajo, las personas que están en tu universidad, las personas que están en las calles de Barcelona, fueron hechas a la imagen y a la semejanza de Dios. Y Dios de tal manera los amó que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea tenga. Pero por cuestiones de esta vida, mucha gente está atada. Nosotros venimos atados y así venimos al Señor y así nos encontramos con Él, con cosas en la vida. Y Dios sigue trabajando en nosotros, amén. Y este muchacho atado, destruido, pero Jesús, el que va por uno, dice la Biblia que en los capítulos anteriores Jesús venía de tocar multitudes. Diga conmigo, multitudes. Y los discípulos estaban emocionados con eso, me imagino. Los discípulos estaban poniendo en el Instagram 20,000 ahora alimentados con los panes y los peces, y lo pusieron en el Instagram, 20,000, un selfie con los 20,000. Hashtag gloria a Dios. 20,000. Y Pedro le decía al otro: qué nivel, viste a Jesús predicando y la multiplicación, viste cómo fluía. Y Jesús le dijo: muchachos, tenemos otro evento evangelístico ahora, le dijo Jesús. Y los discípulos se fueron en la barca 4x4. Cuando van en la barca, llegan al otro lugar, los discípulos dicen: papá, allá habían 20,000, allá van a haber 50,000. Y cuando llegan los discípulos, uno en la reunión. Y los discípulos: ¿qué? Uno. Sale un loco que le hacía así. ¿Se acuerda de ese? El Chavo del Ocho que le hacía, que no sé si tú ni yo. Y sale dando vueltas así como el demonio de Tasmania, ¿se acuerda? Y se les aparece a los discípulos dicen: ¿y esto? Y la gente del evento, ¿y la gente dónde están? Y Jesús les dice: espérense, que aquí hay una persona que va a tener un encuentro de adoración conmigo hoy. Y de repente Jesús se va acercando al lugar donde estaban todos los sepulcros, cuando de repente este hombre empieza a gritar. Y léalo conmigo, por favor, porque aquí comienza el encuentro de adoración. Aún con miles de demonios encima, Jesús vino a su encuentro. ¿Cuántos demonios dice que tenía? Miles. ¿Cómo se llamaba? Legión. Eran muchos, muchas ataduras, muchas cadenas. Yo conozco gente que me dice: pastor, yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia se quema de todo lo que yo tengo. Yo anduve en esto, hice lo otro, Este muchacho lo había probado todo. Diga conmigo, todo. Este muchacho era de los que podía dar testimonio que lo que hacían en el mundo y todo. Él podía dar un testimonio, lo había probado todo en esta vida y nada le había funcionado. Pero nada nos puede descalificar para que Dios nos salga al encuentro.
No hay pecado, no hay atadura, no hay cadena que pueda descalificarnos para que Dios se acerque a nosotros y nos dé una nueva oportunidad. No hay cadena, no hay pecado. Y quiero que entendamos esto, iglesia, porque algunas veces va a venir gente atada, va a entrar por esas puertas. Y usted va a estar adorando a Dios y se va a sentar al lado suyo uno con el pelo verde, anaranjado, lo que sea. Y tenemos que estar listos para caminar así como caminó Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que cuando entran ellos, uy, huele como esa cosita, huele a pecado. Me está arruinando mi experiencia espiritual, pastor. Y van a llegar y van a entrar por esas puertas personas que vienen heridas, como estaba ese hombre, como ese joven. Pero ¿cuántos aquí están dispuestos a recibirlos y a creer que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios es un Dios de milagros? Dígale a que está a su lado: nada te puede descalificar para tener un encuentro de adoración con Dios. Dígaselo. Cuando te sientas que has cometido un error, oh pastor, yo no quiero congregarme porque me siento sucio. Ese es el momento cuando más tienes que venir a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando te sientas que no tienes fuerza para servirle, cuando te sientas que estás como un muerto en vida, ese es el momento cuando más tienes que correr a los brazos del Señor, cuando más tienes que ir al grupo de crecimiento, cuando más tienes que congregarte, cuando más tienes que adorarlo. Ese hombre tuvo un encuentro de adoración. Jesús vino a buscarlo porque Jesús está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no está buscando gente perfecta, porque no hay ninguno perfecto, solo Él. Pero Él está buscando gente dispuesta que le diga: Señor, no puedo solo, te necesito. ¿Cuánta gente aquí cree que necesita de Dios todos los días de su vida? Que diga: yo te necesito, Señor. Ese es un adorador que había ahí. Léalo conmigo más adelante. Dice que este hombre estaba atascado con heridas, vivía como un muerto. El versículo 3: tenía su morada entre los sepulcros, nadie podía atarle ni aún con cadenas. Versículo 6, léalo conmigo. Cuando vio a Jesús de lejos, se quedó sentado ahí. ¿Qué dice su Biblia? Versículo 6: cuando vio a Jesús corriendo, se arrodilló ante Él. Se arrodilló ante Él. Escúcheme, había algo en este hombre que aún miles de demonios no podían detener. ¿Escuchó eso? Había algo en este joven que miles de demonios no podían detener. Había algo en este hombre. Señoras y señores, este hombre era un adorador de Dios. No importa cómo te encuentres, no importa las heridas, las cadenas que tengas, si tú tan solo te doblas de rodillas en adoración delante de Dios, en ese momento toda cadena se tiene que romper. En ese momento todo pecado es perdonado. En ese momento toda atadura se convierte en libertad. ¿Cuántos dicen amén? Mi papá me decía: Ronnie, te lavaron el cerebro en la iglesia, papá. Y le decía: papá, si supieras lo que tenía en la cabeza, yo merecía un lavado con cloro también. Lo adoramos porque tuvimos un encuentro con Él, amén. Y queremos que otros tengan ese encuentro personal con Él. Pero ese hombre se postró para adorarle, corrió. Dígale que está a su lado: hay que correr a los brazos del Señor. Dígale. La religión te dice: cometí un error, mi papá me va a regañar, mi papá me va a golpear, mi papá me va a matar. Pero el reino de Dios, el amor de Dios dice: cometí un error, tengo que correr a los brazos de mi padre. Como la historia del hijo pródigo: cometí un error, tengo que correr a sus brazos. Y este hombre, dice la Biblia, que corrió a adorarle. Diga conmigo: adoración. Se postró. Se postró. Si puedes correr a Jesús, todo puede cambiar en los brazos del Señor. Si puedes correr a los brazos del Señor, todo puede cambiar en ese lugar. Cuando sientas que la presencia de Dios se está moviendo en un lugar, corre a adorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no concibo cómo hay gente que los ministros de alabanza, el pastor está dirigiendo a la gente para adorar a Dios, y hermano, adore a Dios, y ellos están así.
¿Ha visto esas momias que están allá en Egipto? Tiesas, con una cara de tubo, hermano. Así. Y Dios moviéndose en el lugar. Si un endemoniado, aún con lo poco de fuerza que tenía, dijo: este es mi último chance para tocarlo, esta es mi única oportunidad para ser libre, este es el que tiene mi respuesta. Si una persona con tantas cadenas pudo hacerlo, ¿cuánto más puede correr usted delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy? Jesús. Cuando la iglesia esté adorando, corra a adorarle. Usted tiene que ser el primero que está ahí. Señor, aquí estoy para adorarte. La gente se va a pelear por sentarse en las primeras sillas, pastor, en el cuarto servicio y en el quinto, porque va a ser gente apasionada por Dios, gente que ha sido perdonada. La gente va a correr para acercarse porque están apasionados por aquel que cambia y que liberta. Si Dios lo hizo con un hombre que estaba encadenado de esa manera, corrió con lo poco que tenía, con lo único que tenía de fuerzas, y confesó: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Diga conmigo: confesión. Diga conmigo: adoración. Si puedes correr a Jesús en esta tarde, todo puede cambiar en tu vida. Hay cosas en tu vida que parece que están muertas. Hay cosas en tu vida, en tu familia, que parece que están atadas. Hay cosas en tus estudios, hay cosas en tu finanza que parece como que están encarceladas. Dios te dice: si tan solo corres a mis brazos una vez más, en un minuto de adoración puede cambiar todo un año de dificultades en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? En un encuentro de adoración le cambió la vida de ese hombre, y él se postró. Y ¿sabe por qué había tanto demonio que lo quería detener a ese hombre? Porque ese hombre era un predicador de la palabra. Ese hombre era un adorador en potencia. Ese hombre tenía un potencial tan grande. ¿Sabe por qué el enemigo muchas veces te ha querido detener a ti? Levánteme la mano todo aquel que ha sentido algunas veces que quiere tirar la toalla. Levánteme la mano. ¿Sabe qué? Yo he sentido como yo la quiero tirar a veces, pastor. Se la tiro a Dios y Dios me la regresa. ¿Y sabe por qué a veces el enemigo nos quiere detener? Es por el propósito que cargamos adentro. Porque dentro de nosotros hay un propósito que va a transformar familias, vidas. Dentro de nosotros hay una palabra que va a ir a sanar naciones. Estoy parado frente de gente que va a ir a evangelizar países, universidades. Gente se va a convertir a través de ti. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y ese hombre se postró y adoró a Dios, aún con todas esas cadenas encima. Y hay gente que le cuesta adorar a Dios aún con las lucecitas bajas y con el piano sonando. El piano romántico con Javier ahí. Hay gente que le cuesta adorar con las luces y con todo. Y ese hombre, en medio de tumbas y sepulcros y con cadenas y todo, dijo, en medio del lodo, dijo: ya he estado atado por mucho tiempo. Con lo último, con el último grito que me queda de fuerza, con ese grito lo voy a adorar. Y me voy a quitar estos demonios de encima, este pecado de encima que no me ha dado nada, porque el pecado no te da nada, amén. No te da lo que Dios te puede dar. El mundo no te puede dar lo que Él te da. ¿Cuántos dicen amén? Los que probamos el mundo sabemos que el mundo no nos ofrece nada. No se compara a lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y se tiró a adorar a Dios. Y dio un grito y le dijo: Jesús, Jesús. Quizás con lo último que tenía de fuerzas. Y el Espíritu Santo me dice que te diga: no has dado tus mejores gritos todavía. Hay un grito todavía que va a salir de tu corazón, que va a provocar que cadenas se derrumben en tu familia. Todavía hay gritos de adoración dentro de ti que van a provocar que las cadenas se pudran en esta nación. Hay un grito que está dentro de ti. Hay una canción que está dentro de ti que va a cambiar naciones para Cristo. Hay un grito dentro de ti que va a provocar que otros tengan un encuentro de adoración con el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Dígale al que está a su lado: todavía no has cantado tus mejores canciones. Dígale.
Dígale al que está atrás: todavía no has predicado tus mejores prédicas. Dígale, dígale, dígale. Hay un grito que salió de él. Era un encuentro de adoración. Y por último, versículo 15. Versículo 15 dice que la gente del pueblo, Gadara, los gadarenos, lo vieron que estaba sano, salvo. ¿Qué dice? Vinieron a Jesús y vieron al que había sido atormentado por los demonios, y no le aplaudieron. No le dijeron: qué bueno que estás yendo a la iglesia, mijito. ¿Qué dice? ¿Tuvieron qué? Pastor, hay gente que no se alegra de ver que la gente está acercándose a Dios. ¿Conoce gente usted que usted va a la iglesia y que dice: ¿a qué vas allá a perder el tiempo? ¿O solo es en Honduras que pasa eso? ¿O en Londres? Gente que no se alegra de ver que te acercaste a Dios. Prefieren verte cadenado, arruinado, podrido, pobre, destruido. Pero cuando una persona tiene un encuentro de adoración, no importa lo que más digan, no importa lo que suceda alrededor, yo lo que quiero es ser libre. Yo lo que quiero es hacer el propósito de Dios. Va a haber gente que no te va a aplaudir porque estás congregándote en City Church. Va a haber gente que no te va a aplaudir porque estás leyendo la Biblia, viviendo una vida en santidad. Va a haber gente que te va a criticar porque estás yendo a la iglesia. Te van a decir fanático, te van a decir loco, te van a decir que te lavaron el cerebro. Pues que te lo lave y que te metan la sangre de Cristo en todo tu cuerpo para que te limpie no solo el cerebro, para que te limpie todo. Alguna gente se va a asustar. ¿Qué dice acá? Hay gente que se va a asustar de ver lo que Dios va a hacer contigo. Gente que se va a asustar. ¿Y cómo es que Dios te prospera? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que Dios te cambió? ¿Has escuchado testimonios de gente que dice: si ese se convirtió, hasta el diablo se puede convertir, papá? Ese se tomaba 50 barriles al día. Vas a ser un testimonio para que la gente tenga el temor de Dios y digan: ¿quién es ese Dios? Jóvenes que van a ser un testimonio de que no hay mejor adicción que estar adicto a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y termina la historia. Siga leyendo conmigo, ya terminamos. Versículo 18 al 20, léalo a la cuenta de 3. 18, 1, 2, 3, léalo. Sino que le dijo: ¿20? Y se fue. Dice la Biblia que la historia termina con obediencia. Todo el mundo diga obediencia. Diga todo el mundo obediencia. Cuando una persona es una persona que ha tenido un encuentro de adoración con Dios, es una persona que no se puede quedar callada ante las maravillas de Dios. Cuando una persona ha tenido un encuentro personal con la presencia de Dios, es una persona que no se puede quedar callada. Tiene que hablarlo, tiene que predicarlo. Todo el mundo se tiene que dar cuenta de lo que Dios ha hecho en su vida. Y es una persona que obedece la palabra de Dios. No hace lo que le da la gana, sino que hace la voluntad del Padre, como hizo Jesús. No mi voluntad, pero la tuya sea hecha. Jesús hizo la voluntad del Padre. Este hombre que fue libre hizo la voluntad del Padre. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Padre aquí en esta ciudad y en este país, en esta nación? ¿Sí? Pastor, Jesús nunca sangró cuando andaba haciendo milagros. Nunca sudó sangre cuando estaba haciendo milagros, ¿cierto? No. Cuando caminó por las aguas, ni sudó. ¿Sabe cuándo hasta sudó sangre? Cuando le tocó hacer la voluntad del Padre, cuando le tocó obedecer. Todo el mundo diga obediencia.
Si yo le digo aquí, levánteme un grito de júbilo los que les gusta ser obedientes. En la casa los niños, los jóvenes, anda a arreglar tu cuarto. Quítame esa ropa de ahí abajo de la cama. Desde pequeños no nos gusta hacer la voluntad de Dios, la voluntad de los demás. Nos gusta hacer lo que nos da la gana. Pero hay algo que dice la Biblia: obediencia es mejor que sacrificio. Obedecer a Dios es lo mejor que podemos hacer. Dice la Biblia, termino aquí, que fue a predicar a Decápolis. Todo el mundo diga Decápolis. Fue obediente con Dios y se fue a predicar el evangelio. ¿A dónde? A Decápolis. Decápolis, ¿sabe qué significa Decápolis? ¿Cuántas ciudades? 10 ciudades. Una persona que no tenía el pastorazo que tienen ustedes aquí, los pastores, que no ha pasado por el discipulado que tienen ustedes, y se ganó 10 ciudades para Cristo, él solito. Y hay cristianos que les cuesta ganarse a un compañero en la universidad porque les da pena sacar la Biblia. Van al trabajo y le dicen: yo no sabía que eras cristiano, después de 5 años de estar trabajando con ellos. Pero ¿cuántos creen que Dios está llamando a una generación de gente que va a obedecer a Dios y que va a ir a transformar ciudades para Cristo? Diez ciudades fueron transformadas por el testimonio de un joven, un hombre que tuvo un encuentro de adoración con Dios. ¿Cuánto más puede hacer Dios contigo, joven? Matrimonio, ¿cuánto más va a hacer Dios con tu matrimonio? ¿Cuánto más va a hacer Dios con tu vida? Pastor, es que usted no sabe las deudas que tengo yo. ¿Cuánto más va a hacer Dios con libertarte a ti? Si libertó a ese hombre, ¿cuánto más va a hacer contigo? Todo aquel que ha escuchado la voz de Dios ahora y que quiere ser así como este hombre, que quiere creerle a Dios y correr a sus brazos y creer que su familia entera va a conocer al Señor, quiero que se ponga de pie, por favor, en esta tarde. Toda aquella persona que quiere predicarle a aquellos que nadie le quiere predicar, todo aquel que quiere hacer el llamado de Dios, levántese y póngase en pie, levante sus manos y comience a tener un encuentro de adoración en esta tarde. Levante sus manos, levante su voz, corra y grítelo. Todavía no has sacado tu mejor grito. Y ahora Jesús está aquí. Corre a sus brazos en adoración. Tócalo con tu adoración, porque no hay nada que te puede detener. Hay gente aquí que ha dejado de predicar porque se sienten sucios. Dios te dice: si yo lo hice con ese hombre, lo puedo hacer contigo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente aquí que ha dejado de dar testimonio porque dice: me siento encadenado, me siento atado. Pero Dios te dice: si lo hice con ese hombre, ¿cuánto más puedo hacer contigo? No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Estoy parado frente de gente que va a transformar, no una, pero 10 ciudades. Gente que va a tomar universidades, colegios. Gente que va a llevar al bautismo a los jóvenes. Gente que va a llevar a abrir sus grupos de crecimiento. Gente que va a traer, evangelizar los que otros no quieren evangelizar. Dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Dile, Señor, levanta tu voz, comienza a adorarle. Vamos. Levanta tu voz, levanta tu voz.